Ingeniero Iván Alcocer, muy buenas tardes. Mi nombre es Víctor Parreño, estudiante del Instituto Universitario Rumiñahui de la carrera de Electricidad. A continuación voy a hacer lo que es la exposición de mi circuito, fuente reguladora de voltaje variable de corriente continua. ¿Qué son las fuentes de alimentación? Son dispositivos con varios elementos electrónicos que convierten la energía alterna, la corriente alterna de la red en corriente continua. Este proceso de transformación se lo realiza para adecuar a la red eléctrica a nuestras necesidades de alimentación que se requieran. En este caso es una fuente variable, cuya salida puede ajustarse, es decir, no es un valor fijo y puede cambiar mediante potenciómetro. Nosotros podemos ajustar a nuestra necesidad. A continuación les voy a explicar cada etapa de lo que es nuestro circuito fuente de alimentación. Bueno, adicional a esto le hemos colocado lo que es un interruptor, unas barras de conexión, igual nuestro fusible para protección de cualquier cortocircuito que se nos pueda venir en nuestra práctica. Vamos con la etapa de transformación. En la etapa de transformación tenemos lo que es un transformador de 110 a 220 voltios. Es el que transforma la corriente alterna a corriente continua. Es decir, los 110 nos va a convertir a los 18 voltios porque tenemos los dos extremos que hemos conectado para obtener los 18 voltios. Y algo muy importante que solamente cambia el voltaje y la frecuencia siempre se va a mantener en los 60 Hz. Tenemos lo que es nuestra etapa de rectificación. En la etapa de rectificación tenemos nuestro puente de diodos que rectifica la señal proveniente del bobinado del secundario del transformador. A continuación tenemos lo que es nuestra etapa de filtrado. En la etapa de filtrado está constituido por uno o varios capacitores que utilizan para eliminar la componente de tensión alterna que proviene de la etapa de rectificación. Igual hemos colocado un capacitor electrolítico de 100 microfarados que se coloca a la salida para mejorar la respuesta transitoria. Tenemos lo que es la etapa de regulación. En la etapa de regulación tenemos un LM317. Es un regulador de voltaje variable positivo con 3 terminales y un rango de voltaje de salida desde los 1.25 hasta los 37 voltios y con una capacidad de corriente de 1.5 amperios. En esta etapa consiste en el uso de varios circuitos integrados que tienen la función de mantenerle constante la corriente, mantener constante las características del sistema y mantener el estado de la salida independiente de la entrada. Y a nuestra salida ya tenemos lo que es nuestro diodo LED, que nos va a indicar que nuestro proyecto empieza a funcionar, y igual le hemos acoplado nuestra barrita para poderle ahí realizar nuestras pruebas. A continuación voy a hacer la prueba con nuestro multímetro para comprobar que el voltaje que lo estamos diciendo lo vamos a comprobar mediante nuestro multímetro. Vamos a conectar nuestro multímetro. Y lo encendemos. Y podemos ver que el rango que nos decíamos que empieza desde los 1.5 voltios hasta los 18 voltios. Ahí podemos constatar que el voltaje va subiendo, depende de la necesidad que queremos. Le vamos regulando mediante nuestro potenciómetro. Hasta los 18 voltios que nos da. Ahí ya depende de nosotros el trabajo que queramos realizar y el voltaje que necesitemos. Muchas gracias, este ha sido mi proyecto. Espero sea de su agrado y muchas gracias.